Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso. En el vídeo de hoy vamos a dividir un círculo en partes iguales. ¿Qué necesitamos? Un círculo. Trazamos un círculo cualquiera o el círculo que nos hayan dado con el radio que sea. Y para dividirlo en dos partes iguales lo único que se necesita es trazar una línea que pase justo por el centro. Si pasa justo por el centro ya está dividido en dos partes iguales. La circunferencia. Utilizaremos este punto como origen y si no nos han precisado el radio, pues nos lo inventamos. En este caso vamos a hacer una circunferencia de radio 5. Este va a ser nuestro radio. ¿Podríamos habernos inventado un radio cualquiera y no hacer la línea? Sí, podíamos, pero aprovecharemos eso como una de las líneas del sector circular. Nos colocamos en el origen, abrimos hasta el radio que nos han dicho y trazamos la circunferencia. Ahora, sin haber cambiado el radio para nada, el mismo que nos habían dicho, elegimos un punto, que en este caso va a ser este punto de aquí, porque ya había dibujado esa línea ya con idea, y vamos a marcar una y dos veces. Y haremos lo mismo en dirección contraria. Con esto tenemos 60 grados y otros 60, que son 120, que es un tercio de la circunferencia. Y ahora simplemente conectamos el origen con esa segunda división por un lado y el origen con esa segunda división por el otro lado. Y tengo la circunferencia dividida en una, dos y tres partes exactamente iguales. Y es este el que vamos a dividir en cuatro partes iguales. Para ello simplemente necesitamos una línea que pase justo por el centro. Por ejemplo, esta. Y con esto hemos dividido al círculo en dos partes. Tenemos aquí el punto A y el punto B, que son los extremos de ese diámetro. ¿Qué necesitamos ahora? Hacer la mediatriz de esa línea, la mediatriz desde A hasta B. Para eso con el compás se coge más de la mitad, puede ser este valor, que sea más de la mitad es suficiente, trazamos un arco y nos coloquemos sin haber cambiado el tamaño, nos colocamos en B y hacemos exactamente el mismo arco de manera que corte al anterior. Pues en realidad ya hemos terminado. Si yo ahora dibujo esa línea, tengo una línea que pasa por el centro, es perpendicular al anterior y me he dividido en dos partes, lo que ya estaba dividido en dos, por tanto son cuatro partes. Voy a repasar el diámetro, estaba a lápiz. Y si no me interesa por lo que sea, pues borramos los arcos de la circunferencia si necesito el dibujo limpio de trazos. Y ya tenemos un círculo dividido en cuatro partes iguales y la circunferencia que encierra el círculo dividido en cuatro arcos de circunferencia iguales. Dividir una circunferencia en 5 partes iguales. Para eso necesitamos una circunferencia que dividir. El radio o nos lo darán o elegiremos nosotros uno al azar. Vamos a dividir esta circunferencia en 5 partes iguales. Para ello lo que haremos es como si fuera un pentágono. Vamos a dividir construyendo un pentágono. Necesitamos una línea, un diámetro que corte la circunferencia. Después nos colocaremos donde comienza el diámetro, en el corte con la circunferencia, y trazaremos un arco más grande que la mitad. Nos colocaremos con la aguja en el otro extremo del diámetro, donde corta la circunferencia, y el mismo arco. Con lo cual acabamos de dividir el diámetro en dos partes iguales con esta línea perpendicular. Hemos hecho su mediatriz. Y vamos a hacer también la mediatriz del radio. Cogemos de este radio, nos colocamos en el centro, más de la mitad a ojo y trazamos un arco. Nos vamos al otro extremo, pinchamos donde corta la circunferencia el diámetro, más de la mitad, el mismo arco que antes, no podemos cambiar,
Y con esto acabamos de hacer la mediatriz del radio. Vamos a hacer un último arco pinchando donde la mediatriz corta el radio y abriremos hasta donde la otra mediatriz, la del diámetro, corta la circunferencia. Y trazaremos este arco. Pues bien, por último, ya para terminar, hemos de coger con el compás este tamaño. Desde donde el último arco corta al diámetro hasta donde tenemos esto cogido con el compás, elegimos un punto cualquiera, que puede ser por ejemplo este de arriba, y vamos a marcar 5 veces. 1, 2, 3, 4 y la última debería coincidir con la parte superior. Hemos dividido en 5 partes iguales. Vamos a conectar el centro de la circunferencia con cada una de esas divisiones. Aquí hay que repasar mediatriz. Y después iremos conectándolo con los otros arcos. Y ya tenemos la circunferencia dividida en 5 partes iguales. Si no queremos que haya restos de las líneas auxiliares, pues borramos. Y tenemos una circunferencia, un círculo dividido en 5 zonas iguales. Una vez tenemos el círculo dibujado, se elige un punto cualquiera y con el mismo radio con el que hemos dibujado, exactamente con el mismo radio, desde ese punto cualquiera se traza un arco. Levantamos el compás, pinchamos donde el arco ha cortado la circunferencia y trazamos otro arco. Y así vamos repitiéndolo hasta que le demos la vuelta al círculo, ¿vale? Directamente con el radio que hemos utilizado para dibujar el círculo. Y finalmente tenemos las 6 marcas. Y ahora simplemente trazar 3 líneas que pasarán por 2 de esas marcas y por el centro del círculo. Dibujamos. Dibujamos. Y dibujamos. Y tenemos el círculo dividido en 6 trozos iguales. Tenemos que borrar las marcas, pues se borra las que se han hecho a lápiz. Y dejamos el círculo. Ya sabéis, mismo tamaño de radio, lo copiamos 6 veces. Simplemente eso. Lo que necesitamos es una circunferencia. Este será el dato de partida y pues trazamos una circunferencia con el radio que nos digan, salvo que ya nos la den dibujada. Esta circunferencia tiene aquí el centro y ahora vamos a hacer como si dibujáramos el heptágono, el mismo procedimiento que para dibujar el heptágono, que simplemente es la mediatriz de un radio. Dibujamos ese radio que hemos dicho, nos colocamos donde hemos cortado la circunferencia y tomando el valor del radio trazamos un arco. Ahora trazamos esa mediatriz y nos interesa coger con el compás únicamente desde el corte superior hasta donde corta al radio. Tomamos ese valor con el compás y vamos a pinchar desde cualquier punto. Podemos comenzar por este
y lo marcaremos 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si nosotros conectáramos esos 7 puntos tendríamos un heptágono, pero como lo que queremos es dividirla en 7 partes iguales, vamos a conectar cada uno de ellos con el centro. En el vídeo de hoy vamos a dividir un círculo en 8 partes iguales. ¿Qué necesitamos? Lógicamente un círculo. ¿De qué tamaño? Pues el que nos digan y si no el que nos inventemos. Para dividirlo en 8 partes iguales, pues primero en 2, después en 4 y después en 8. Lo que necesitamos, una línea que pase justo por la mitad, por el sitio donde hemos pinchado con el compás. Esta línea tiene que ser un diámetro. Pasa por el medio y divide exactamente en 2 partes iguales. ¿Qué vamos a hacer ahora? La mediatriz de ese diámetro. Para la mediatriz cogemos más de la mitad, a ojo, ¿vale? Tenemos más de la mitad, trazamos arco, nos vamos al sitio, al lado contrario, al otro extremo del diámetro, arco y arco con la medida de antes, ¿vale? Los arcos tienen que ser con la misma medida. Y dibujamos esa línea que pasará por el medio y será perpendicular, de manera que lo que antes eran 2 partes pasan a ser 4. Ya tenemos el círculo dividido en 4 partes iguales. Ahora hay que dividir cada una de ellas en 2. Necesitamos el compás y hacer 4 arcos. Nos colocamos en este extremo y vamos a hacer la bisectriz de este ángulo de 90 grados. Abrimos más de la mitad de lo que sería esto, para estar seguros de que se cortan. Trazamos un arco y nos colocamos aquí y trazamos otro arco. Y vamos a hacer lo mismo en otra de las mitades, que no sea la opuesta. ¿Vale? Vamos a hacer esta, dentro de los cuartos, arco y arco. Y ahora nos colocamos para hacer la bisectriz, pero solo marcaremos evidentemente la parte que está dentro de la circunferencia. Empiezo aquí, pero no voy a marcar hasta no llegar a la circunferencia. Y prolongo. Y con esto, al trazar esta línea, hemos dividido este en 2 y este en 2. Tenemos 6, pero de tamaños distintos. Ahora vamos a utilizar la misma estrategia. Colocamos para dibujar esa bisectriz, pero empezaremos a dibujar dentro de la circunferencia, pasaremos por el medio y llegaremos hasta el otro extremo. Con lo cual hemos dividido este en 2 y este otro también en 2 y ahora tenemos 8. Si no nos interesa la parte del lápiz, queremos el dibujo para otra cosa, borramos y tenemos ya la circunferencia dividida en 8 partes exactamente iguales. Y trazamos la circunferencia. ¿Qué necesitamos ahora? Dividirla en 4 partes. Hacemos pasar una línea por el centro. Ahora hacemos una perpendicular por el centro o una mediatriz. Yo voy a hacer una mediatriz de la parte de la circunferencia. Este trozo que he dejado fuera lo necesito, pero no forma parte de la mediatriz. Tomamos más de la mitad, arco, arco, nos vamos al otro extremo, arco y arco, y conectamos los 2 arcos, los 2 cortes. Y si está bien, pasará por el medio. Ahora, nos colocamos en la parte superior y desde ahí, con el tamaño del radio, trazamos un arco
hasta que corte. Ahora nos colocamos en la parte inferior, abrimos el compás hasta que llegue donde había cortado el arco y la circunferencia y trazamos un arco hasta la prolongación. Ahora nos colocamos con el compás donde se ha cortado el arco y la prolongación del diámetro, abrimos hasta aquí arriba, abrimos hasta que corte la mediatriz y la circunferencia y trazamos un arco. El trozo que nos ha quedado aquí, esta es la división en 9 partes. La tomamos con el compás y empezamos a trazar desde el punto que queramos. Pues yo voy a elegir este de aquí arriba. Voy a elegir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora que tenemos las 9 divisiones hechas, lo conectamos con el centro. En principio en dibujo técnico no se borran las líneas, pero si era para cualquier otra actividad que necesitabais la figura limpia, pues se procede a borrar todas las líneas auxiliares y ya está. Y tenemos nuestra figura dividida en 9 partes iguales. Este al repasar se me ha quedado regulín. Si no nos da en el círculo, pues pinchamos donde sea y con el radio que nos hayan dicho o el que nos hayamos inventado, círculo. Hasta ahí no nos podemos perder. Bien. Ahora vamos a hacer como si trazáramos el pentágono. Vamos a trazar el pentágono. Para eso, una línea que pase por el centro y una mediatriz o una perpendicular, lo que queráis. Vamos a hacer la mediatriz. ¿Por qué? Voy a hacerla con mucho arco, mucho radio. Colocamos los dos extremos y trazamos un arco que a ojo sea más de la mitad y conectamos. Ahora vamos a hacer la mediatriz del radio. Me da igual de uno que del otro. Los dos abrimos más de la mitad. Trazamos arco arriba y abajo. Nos colocamos en el otro extremo. Pinchamos y trazamos arco arriba y abajo. Y ahora conectamos. De esta línea solo me interesa ese puntito de ahí, donde la mediatriz corta al radio. Ahora vamos a pinchar con el compás aquí y vamos a abrir hasta este punto de aquí arriba. Pincharemos y aumentamos el radio hasta aquí. Y trazamos un arco que corte el diámetro. Bien, pues desde este punto hasta este otro, esa distancia es el lado del pentágono, es lo que vamos a ir repitiendo a lo largo de la figura. Tomamos este valor, ¿veis? Desde aquí hasta aquí arriba. Y nos colocamos en un punto cualquiera para empezar. Yo voy a utilizar el de arriba. Ahí tenemos uno a un lado, otro al otro. Ahora pinchamos
en esos dos para trazar uno nuevo. También podíamos ir en serie. Y este que queda aquí debería ser igual de grande, a ver si es verdad. Clavado. Bien, si conectamos estos 5 puntos con el centro, lo dividiremos en 5 partes iguales. Pero si lo conectamos con el centro y prolongamos hasta el otro extremo, estaremos dividiéndolo en 10. Entonces, tomamos... Desde aquí, pasa por el centro y tal, pues eso coincide con la línea que ya teníamos. La marcamos más fuerte. Desde este pasando por el centro, desde este pasando por el centro, desde este pasando por el centro, y aquí está dividida en 10 partes iguales. Las líneas auxiliares nos están un poco distorsionando el efecto visual. En dibujo técnico no se borra nada, pero a lo mejor no lo utilizáis para dibujo técnico, sino para cualquier otra cosa, matemáticas o lo que sea, y os piden que enseñéis el resultado final. Pues vamos a eliminar estas líneas auxiliares. Y ahora sí se ve dividido en 10 partes iguales. En este caso vamos a hacer una circunferencia de radio 5. Nos colocamos en el 0, abrimos hasta el 5 y decimos, vale, pues este será mi radio. Y ahora un punto en el que comenzar. Vamos a comenzar aquí. Este será mi origen. Pues pinchamos con la aguja ahí y trazamos una circunferencia de ese tamaño. Podría ser que esto fuera un dato y que empezáramos ya con la circunferencia hecha. Bueno, no pasaría nada. Bien, ahora... Como queremos dividirla en 12 partes iguales, lo que haremos es dividirla primero en 6. Elegimos un punto cualquiera, por ejemplo este, y desde ahí, sin haber cambiado para nada el radio del compás, nos colocamos y hacemos un corte, nos ponemos en el corte y trazamos otro, nos ponemos en el siguiente y trazamos uno más, otro, y el sexto coincidirá exactamente con este de aquí. Si los conectamos, pues tenemos 6. Primero, el segundo, y el tercero. Tenemos 6 exactamente iguales, pero queremos 12. Pues hay que dividir cada uno de estos en 2 partes. Para eso, pues solo necesitamos 3 bisectrices. Vamos a hacer la bisectriz de este arco, y eso simplemente es, nos colocamos aquí, y trazamos un arco, nos colocamos aquí, ¿vale? Y trazamos otro arco. ¿Qué hemos conseguido con eso? Pues que si yo hago una línea, empezando por este punto y pasando por el origen, ¿vale? Voy a hacer esta parte clarita, ¿vale? Como que es auxiliar, y a partir de aquí sí que marco en serio. Y con eso hemos dividido este en 2 partes y este también en 2 partes iguales. Pues vamos a repetir lo mismo para este, y con la línea dividiremos tanto este sector como este, y lo mismo para este, y con esa línea dividiremos este y este de aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo. El mismo arco que había tomado antes, el que he utilizado aquí. Si nos colocamos aquí, trazamos un arco, y nos colocamos aquí, trazamos otro arco, esta línea, a partir de aquí dividimos en 2 y a partir de aquí dividimos el otro en 2. Y por último, utilizando este punto con el mismo arco de antes también, arco, y con este arco puedo hacer una última línea que divida en 2 y en 2. Y tenemos la circunferencia dividida en 12 arcos iguales y por tanto el círculo dividido en 12 sectores circulares también iguales. Trazaremos la circunferencia con la medida que nos hayan dicho y procederemos a dividirla en 24 partes iguales. ¿Cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar dividiéndola en 4.
eso dibujamos un diámetro, tiene que pasar por el medio. Si no pasa por el medio, el centro de la circunferencia no es un diámetro, por tanto las dos mitades no son iguales. Y cuando ya la tenemos dividida en dos, vamos a aprovechar el concepto de mediatriz para dividirla en otras dos. Tomamos un arco más grande de la mitad, trazamos arco y arco, y sin cambiarlo nos vamos al otro extremo y trazamos arco que corte a los otros dos. Al dibujar esta línea, acabamos de dividirla en 4 partes. Vamos a pasar ahora de 4 a 12. Para eso lo que necesitamos es tener el radio, exactamente el mismo radio que hemos tenido para la circunferencia, ¿vale? Si lo hemos cambiado, lo tomamos con el compás desde el centro hasta una esquina y vamos a trazar un arco, colocándonos en cada uno de los 4 extremos, que corte a la circunferencia aquí y aquí. Que corte a la circunferencia aquí y aquí. Que corte a la circunferencia aquí y aquí. Y por último, que corte a la circunferencia aquí y aquí. Pues acabamos de dividir cada uno de los arcos de 90 grados, cada uno de los sectores, en 3 partes exactamente iguales. Y con eso pasamos de 4 divisiones a 12. Ya tenemos 12 divisiones en nuestra circunferencia y en nuestro círculo. ¿Cómo conseguimos el doble? ¿Cómo pasamos a 24? Pues cada una de estas líneas hay que dividirla en 2 partes más. Lo que vamos a hacer ahora es dividir cualquiera de estos 12 en 2 partes iguales, como si fuera la mediatriz. ¿Vale? Pues cogemos un arco de circunferencia, el que queramos, nos colocamos aquí, trazamos y trazamos. No hace falta que haga los otros 2 arcos de la parte interior, porque como la línea va a pasar por el medio, ya tengo 2 puntos que conectar para dividir este en 2 partes. Mi línea empezaría aquí, pero voy a repasar directamente la parte que me interesa. Este lo hemos dividido en 2, este lo hemos dividido en 2, este en 2 y este en 2. ¿Vamos a hacer mediatrices en todo? Pues en realidad no es necesario, porque si yo sé que este es el arco de circunferencia, que me parte una de las 12 partes en otras 2, solo tengo que ir repitiéndolo en las distintas partes, y ni siquiera tengo que repetir en las de abajo también, puesto que si yo conecto este punto con el centro y prolongo, estaré dividiendo también el otro hemisferio. Y con esto tenemos la
circunferencia dividida. Si no nos interesa la parte de lápiz, pues borramos las construcciones auxiliares. Y aquí tenemos nuestro dibujo. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir con amigos, enemigos y demás criaturas del universo y sed felices y aprended dibujo, que básicamente es lo mismo.